Vamos a empezar dando las definiciones de lo que es el cálculo de determinantes. Si tenemos una matriz 2 por 2, si A es una matriz de orden 2 por 2, ya nosotros definimos anteriormente cómo expresamos el número real que se asocia a la matriz A y que llamamos determinante de la matriz A. El determinante de la matriz A se obtiene multiplicando los elementos de la diagonal principal, es decir, A1, 1 por A2, 2, y le restamos los elementos multiplicados de la diagonal secundaria, es decir, menos A1, 2 por A2, 1. Ese número real que se obtiene lo vamos a llamar determinante de la matriz A. Otra notación, otra forma de denotar cuando calculamos un determinante es encerrar, en vez de describir la palabra, el pequeño abreviado, el término abreviado de A, nosotros vamos en otra forma de expresarlo, es expresar la matriz A entre dos barras verticales, lo cual indica que estamos calculando el determinante de A. O también la matriz A desglosada con sus elementos encerrados entre dos barras verticales. Son dos nuevas notaciones, dos maneras de expresar el determinante de A. Bien, no confundir las barras del determinante como el valor absoluto de la matriz, que en realidad ni siquiera está definido el valor absoluto. Se probó también que si una matriz es invertible, es sí y solo si el determinante de A es distinto de 0. Es decir, está relacionado la inversa o el cálculo de la inversa con el determinante. Es decir, el hecho de que una matriz tenga o no tenga inversa está implícitamente relacionado con el cálculo de determinante. Si el determinante de A es distinto de 0, la matriz tiene inversa o es invertible, o viceversa. Si la matriz es invertible, el determinante de A tiene que ser diferente de 0. Bien, este teorema es válido para cualquier orden de matrices, es decir, también para matrices de orden n por n, donde n es cualquier número natural. Vamos a desarrollar de ahora en adelante propiedades de los determinantes y una manera de calcular determinantes de orden n por n para n mayor que 2 de una manera recursiva o digamos inductiva. Es decir, sabiendo un determinante de orden menor se puede calcular los determinantes de orden mayor. Es decir, para calcular un determinante 3 por 3 es necesario saber calcular los determinantes 2 por 2 y así sucesivamente. Para calcular determinantes 4 por 4 es necesario definir cómo calcular determinantes 3 por 3. Bien, vamos entonces a dar la definición de cómo calcular un determinante 3 por 3. Si tenemos una matriz A de orden 3 por 3, como la que tenemos expresada aquí, decimos que el determinante de A sea expresado en esta notación o en esta notación alterna, A entre dos barras, lo calculamos como A sub 1, 1 por un determinante 2 por 2, menos A sub 1, 2 por un determinante 2 por 2, más A1, 3 por un determinante 2 por 2. ¿Pero de dónde salió esto? Fíjense que los elementos que están fuera de los determinantes 2 por 2 son simplemente los elementos de la primera fila de la matriz A. Es decir, los tres elementos que están en la primera fila los estoy colocando aquí factorizados fuera de los determinantes 2 por 2. En este caso le estoy colocando signo más, en el segundo el signo menos A1, 2 y en el tercero A1, 3 con signo más. Y los determinantes 2 por 2 que están apareciendo como factores al lado de esos términos que acabamos de explicar, simplemente se obtienen de la siguiente manera. Cuando colocamos el elemento A1, 1, nosotros vamos a eliminar o a suprimir la fila y la columna donde se encuentran esos elementos. Entonces sería A1, 1, suprimimos la fila y la columna y nos queda un pequeño determinante de una matriz 2 por 2. Ese es el determinante que estamos indicando en este lugar. Es decir, A1, 1 por el determinante de la matriz de orden 2 por 2, que es A sub 2, 2, A sub 2, 3, A sub 3, 2 y A sub 3, 3. Ese es el determinante que aparece. De manera similar, el siguiente término de la fila, que es A sub 1, 2, fíjense que lo alternamos ahora con un signo negativo, sería menos A sub 1, 2 por el determinante que va a resultar de eliminar la fila y la columna donde se encuentra el término A sub 1, 2. Es decir, si eliminó la fila y la columna,
pueden notar que quedan 4 términos para que se configure un determinante de orden 2×2, que serían los términos A21, A23, A31 y A33. Entonces vamos a calcular ese determinante 2×2, que lo haríamos de la manera como se definió en la definición anterior para determinante 2×2. Y finalmente el tercer elemento A33, A13, perdón, A13, el elemento A13 que multiplica a la matriz de orden 2×2, que resulta de eliminar la columna y la fila donde está el elemento A13. De esta manera tendríamos entonces, si eliminamos la columna y la fila, el determinante de orden 2×2, A21, A22, A31 y A32. Entonces, al calcular esos tres determinantes de orden 2×2 y multiplicarlos cada uno de ellos por los elementos que están en la primera fila de la matriz 3×3, de la manera como se está indicando aquí, el primero positivo, el segundo se cambia de signo, el tercero positivo, y sacamos la cuenta de ese número real, estamos obteniendo lo que llamamos el determinante de la matriz A, siendo A una matriz de orden 3×3. Veamos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos va a aclarar entonces la definición que acabamos de expresar. Tenemos una matriz de orden 3×3, que es la que tenemos en este lugar, expresada aquí. A es esta matriz que tiene orden claramente 3×3, y nos piden calcular el determinante de la matriz A. Entonces haremos así: el determinante de la matriz A es, como estamos viendo aquí, vamos a seleccionar la primera fila para multiplicar cada elemento de la fila. En el primer caso el elemento 3 lo multiplico por un determinante de orden 2×2, que como dijimos se obtiene al eliminar la primera fila con la primera columna, que es el lugar donde está el elemento 3. Esto nos diría que es el determinante de la matriz 2×3, 2×4, que está expresada aquí. Luego decimos menos el segundo elemento de la fila, que es 5, y va a estar multiplicado por el determinante que se obtiene al eliminar columna y fila. La primera fila con la segunda columna, que es donde está ubicado el elemento 5. Si lo suprimimos, obtendremos el determinante de la matriz 4×3 menos 1×4, que está expresada aquí. Y finalmente sumamos el elemento 2 de la primera fila, y va a ser multiplicado cuando eliminamos la columna y la fila donde 2 se encuentra. Nos queda el determinante 4×2 menos 1×2 para esa matriz de orden 2×2. Luego de hacer los cálculos, estos cálculos de determinantes 2×2 son muy sencillos. Nos va a quedar entonces 3 que multiplica, vamos a hacer este cálculo de este determinante, sería diagonal principal 8, y le restamos la diagonal secundaria, que es 6. Sería 8 menos 6 es 2. Seguimos, sería después menos 5, que multiplica al determinante de esta matriz 2×2. Al calcular este determinante sería, multiplicamos diagonal principal 16 y le restamos menos 3, pero al restar menos 3 es menos 3, correcto. Es decir, que tendríamos 16 más 3, que es 19, el resultado del determinante 2×2. Y finalmente multiplicamos 2 por el resultado de este determinante, que sería, vamos a sacarlo por aquí, 8, lo que está en la diagonal principal, menos 2, y 8 menos 2 es 8 más 2, que es 10. Así que tendríamos entonces este otro elemento. Al sacar la cuenta, una simple multiplicación algebraica, sumas y restas, obtendremos que el determinante de la matriz A es menos 69. El determinante 3×3 que estamos calculando se obtiene menos 69.